Hola, muy buenas compatriotas, mi nombre es Dante Trujillo, bienvenidos todos a esta edición número 19 de Puesto de Confianza, este discreto pero esforzado programa de conversación cuyo objetivo principal es escuchar lo que tienen que decirnos investigadores, comunicadores, creadores y especialistas en diversos campos para, si no terminar de comprender algo tan incomprensible, al menos estar mejor preparados y parados y mejor informados aún frente a los estragos de la pandemia del COVID-19 en nuestro país y en el mundo. Hoy es viernes 9 de octubre del 2020 y oficialmente nuestro país superó ya los 33.000 muertos por causas del COVID. Ayer se reportaron 89 decesos, lo que significa que la tendencia que venía a la baja parece haberse estancado. Y mientras nosotros aquí estamos y pretendemos regresar a una normalidad, en el Perú mueren cada día casi 100 personas por el virus, sin que en apariencia a nadie le parezca preocupante. Y no debería ser así. Asimismo, el proceso de sinceramiento de cifras se ha detenido hace ya unas semanas, y aunque todos supongamos que la cantidad de muertos es del doble de la oficial, las autoridades por ahora se niegan a reconocerlo. Este programa está dedicado a esos otros 30 y tantos mil compatriotas muertos y que el Estado aún no reconoce, y a sus deudos. Hoy me acompaña en este programa el escritor, columnista, periodista y broadcaster digital Marcos Cifuentes, creador del portal Útero PE y cofundador de La Mula, así como autor, entre otros, de libros, reportajes sobre la pareja Humala Heredia y el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, y quien desde mediados de marzo, con el inicio mismo de la cuarentena en nuestro país, puso al aire un podcast multiformato, no sé si lo estoy diciendo bien, ya nos aclarará eso él, titulado La Encerrona, que seguro todos conocen. Hola Marco, ¿cómo estás? Hola, Ante, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues acá muy bien, acá siendo mediodía, estuve en Madrid siendo las 7 de la noche. Sí, las 7 ya. Y sí, se va el sol de ahí. En un rato voy a abrir la ventana para que entre más luz. Durante estos 19 episodios he conversado yo con distintas personas, como he contado al principio, ¿no? Con especialistas, políticos, politólogos, científicos, qué sé yo, He visto. historiadores, periodistas, ministros y hasta exministros, ¿no? Pero creo no equivocarme al decir que tú eres una de las personas que más de cerca ha seguido la evolución diaria de la pandemia, desde todos los ángulos, ¿no? Por las características mismas de la encerrona. Por eso, con tal caudal de información que tienes contigo, quiero preguntarte varias cosas un tanto genéricas, como Dale. el ciudadano de a pie que soy, que nos ayuden, también como dije al principio, a entender mejor lo que estamos viviendo y lo que nos espera, ¿no? El estado de la cuestión, ¿no? Específicamente o con más énfasis en nuestro país. En la introducción del libro La Encerrona, que editaste hace poco Con Planeta. con Bucket y que recoge los primeros meses tanto de la cuarentena como del podcast, cuentas como una cosa que me llamó la atención, que es que cómo viviste en Madrid las semanas aurorales de la Mm. pandemia y las señales que ibas encontrando y la manera en que el tema te iba mandando señales y te iba perturbando hasta convertir dicha obsesión en este podcast tan exitoso que hemos ya referido. Pero cuentas un detalle que a mí me llamó la atención, que es que cuentas que el 16 de febrero, un mes antes del inicio de la cuarentena en el Perú, y repito, también Ajá. de la edición del podcast, viste en la Gran Vía en Madrid un cartel de la nueva serie o la nueva temporada, no lo sé bien, porque yo sí más bien no soy muy aficionado, de la nueva serie de Star Trek. Ajá. Y entiendo, por lo que cuentas, que la serie alude en un futuro siglos más adelante de una crisis en el planetaria relacionada, si no estoy mal, en el siglo XXIV con un desastre ambiental. Pero no consideran más bien la posibilidad de que en el siglo XXI, y eso es lo que te llama la atención, Ajá. hubiese, ni en el XXI, ni en el XXII, ni en el XXIII, entiendo, una crisis sanitaria como la que estamos viviendo, ¿no? Ajá.
Eh, Más bien en realidad era al revés, que era que en Star Trek no existe, nunca ha existido una crisis ambiental, ¿no? Y más bien ok. eso es, porque Star Trek fue una serie que se inventó en los años 60, ¿no? Y hasta ahora sigue esa continuidad. Entonces, cuando estaba viendo eso, en realidad en ese momento mi preocupación mayor era la crisis ambiental en general, ¿no? Y entonces yo veía eso y pensaba en, mira, este es un futuro que cada vez empieza a ser más irreal, ¿no? En general siempre es irreal, ¿no? La ciencia ficción Ujú. nunca la chunta completamente, pero cada vez es más irreal porque no hay rastros, nunca hablan de, oye, calentamiento global, cosas por el estilo. Entonces, por eso pensaba en eso. Y luego pensaba, bueno, tampoco hay pandemia, ¿no? Entonces, con lo cual ya es más irreal todavía. Ok. Y mi pregunta iba por ese lado. O sea, tú como yo sé que tú eres un aficionado a la ciencia ficción, a la fantasía, ¿no? ¿Cómo, a los cómics, alguna vez pensaste que podía suceder algo tan extraño como lo que estamos viviendo? Yo no, por ejemplo. O sea, no, así no. Yo ya estoy un poco, a estas alturas creo que ya estoy un poco obsesionado con el hecho de que probablemente en 20 años esto ya no se pueda hacer, ¿no? Digamos que la cosa se ha acelerado mucho a nivel ambiental. Eh, no pensaba y además, y esta pandemia tiene una raíz de crisis ambiental, ¿no? Es decir, los seres humanos nos Económica. metemos, claro, nos metemos donde no nos llaman, ¿no? Invadimos medio ambientes ajenos y claro, los virus han empezado a saltar hace rato en realidad, ¿no? O sea, el hecho de que, digamos que hemos tenido suerte de que la pandemia no haya ocurrido en el 2003, cuando casi ocurre una pandemia, ¿no? Y porque te imaginas, en el 2003 no hubiéramos podido tener esto, en el 2003 teníamos, muy poca gente tenía internet en su casa, yo ciertamente no tenía internet en mi casa, y nos hubiéramos aburrido, pero de lo lindo, ahí sí, ¿no? Ahora estamos todos conectados, bueno, la gran mayoría estamos conectados, ¿no? Y podemos tener estas cosas, pero en el 2003 si hubiera ocurrido una pandemia, la hubiéramos pasado peor aún. Eh, y claro, y desde el 2003 la cosa se está acelerando y hay cada vez más saltos, estos saltos zoonóticos que has mencionado, y la cosa es grave. Pero yo honestamente pensaba, bueno, mira, si pasa algo grave pasará cuando yo tenga, y ese sigue siendo mi pronóstico, cuando tenga 60, pero no pensé que cuando tuviera 40, ¿no? Claro. Yo también pensaba que, y tengo que decir que hasta hace no mucho pensaba que una crisis de este tipo, medio apocalíptica, como de película distópica, simplemente era un futuro posible, pero no probable, digamos, por lo menos en mi vida, ¿no? Pensaba, yo Ajá, decía, claro. pucha, pobres mis nietos, ¿no? O Uh hasta -huh. quizás pobres mis hijos. Pero lo cierto es que la pandemia llegó y ha revelado exactamente lo que tú has dicho, ¿no? Que la crisis ambiental, pues, no solamente es algo que está ahí, sino que tiene múltiples caras, como por ejemplo el de la salud, y que si no se hace algo eh, radical, y no solamente con los ciudadanos, sino a nivel industrial, gubernamental, ya mismo, pues no llegamos, o sea, no llegamos a 20 años más, ¿no? O 30 años más, ¿no? Yo creo, a ver, el problema es que la salida sería tan radical que implicaría, que es imposible, creo, ¿no? O sea, de verdad implicaría abandonar ahora mismo, en general, el petróleo, ¿no? Y con lo que eso implica. O sea, eso implica todo, básicamente todo. O sea, incluso estas máquinas que estamos usando Uh para -huh. comunicarnos, ¿no? Implicaría no solo el plástico, o sea, un montón de cosas que no estamos listos, lamentablemente, como humanidad, ¿no? Eh, Pero Implicaría qué cosa, cambios ¿qué de nos queda? Nos queda ya alimentación. o mudarnos a la luna o ya O asumir nomás sea, la consecuencia. honestamente, yo creo que hay dos salidas, ¿no? O sea, una salida que me parece inverosímil, no creo que, no, digamos, socialmente no me parece que fuera a ocurrir, que sería una suerte de revolución sanguinaria mundial. Que no creo que no creo que eso ocurra, honestamente. O sea, no creo que Greta Thunberg tome las armas y ya, no, eso no va a pasar, ¿no? Entonces la otra salida es, nada, pues, ¿no? Dejar de usar cañitas
y esperar que eso retrase, ¿qué? Un minuto la llegada de lo peor, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Digamos que además no va a ser, va a ser como digamos que la analogía del sapo en la olla es bastante adecuada, ¿no? El sapo no se da cuenta que lo están hirviendo hasta que revienta, ¿no? Y va a ser eso, ¿no? Literalmente nos estamos calentando y de a poquitos no nos estamos dando cuenta que cada vez las cosas son un poquito peor y eventualmente, o sea, claro, la fecha es 2050, ¿no? O sea, es 30 años, pero yo creo que honestamente el 2050 ya la cosa va a ser Mad Max, probablemente, o sea, digamos que 10 años antes ya se habrá empezado a notar. Sí. Sí, Ya, no, se acabó la claro, entrevista, se acabó la charla. yo por eso no hablo tanto de estas cosas, o sea, si yo pudiera, esta es mi obsesión, si yo pudiera hablar de esto todos los días, hablaría de esto todos los días, pero claro, la sensación es exactamente la que has tenido tú, ¿no? O sea, yo creo que es demasiado abrumador y demasiado imposible de abordar, de solucionar, de asumir. Y entonces, o sea, de verdad yo no estoy yo más o menos, en parte creo que por eso salió la encerrona, ¿no? Porque yo consumo un montón de esta información y las vías por las que consumo esa información fueron las vías por las que me llegaron las alertas de, oye, en Madrid se está yendo toda la mierda, ¿no? Y nadie está haciendo nada, y te estoy hablando de febrero, ¿no? Entonces, digamos que no, son fuentes confiables si quieres, ¿no? La ciencia tampoco es tan, digamos que no es una apuesta, ¿no? Sino es simplemente leer la evidencia. Claro. De eso se trata, ¿no? Curiosamente, esa lectura de la evidencia no ha sido, o sea, no ha destacado. Claro, hay casos en los que sí, países en los que ha ocurrido, pero precisamente los más representativos, o muchos de los más representativos, pues ignoraron, pues, ¿no? Precisamente las advertencias de la ciencia. ¿Qué cosa es lo más, ahí está, qué cosa es lo que más o sea, dentro de lo extraordinaria que es la situación de la pandemia, qué cosa es lo que más te ha sorprendido? O sea, ¿qué decisiones globales, cuáles son las cosas que más te han sorprendido o llamado la atención o extrañado o te han dado bronca o A te mí han me más bien parece que, congratulado, ¿no? O sea, para bien y claro, para mal, ¿qué cosa es lo que más te resuena de la pandemia? yo creo que lo que más me resuena es que estamos o sea, ha ocurrido en el momento políticamente peor posible, ¿no? Políticamente a nivel mundial, quiero decir, con los Claro. nacionalismos exacerbados, con Trump, con Bolsonaro, con Johnson, con los chinos enloquecidos tratando de tumbarse el eje occidental, ¿no? Eh, con estos nacionalismos que de alguna manera han enganchado, que no creo que gratis, ¿no? Pero han enganchado con un discurso anti-ciencia, ¿no? Y conspiranoico, entonces un montón de gente, todo el día estás leyendo que la OMS es comunista y cosas por el estilo, y uno como, bueno, claro, entonces ese nivel de desconfianza entre naciones que creo que rompe el sueño que muchos teníamos en los años 90, inicios de los 2000, ¿no? Bueno, hasta las Torres Gemelas, ¿no? Pero los años 90 fueron esta época en la que había esta suerte, el fin de la historia, pues, ¿no? Entonces, teníamos esta idea de que, ok, ya está, ¿no? Nos vamos a encaminar como humanidad a una aldea global. Y no, pues, ¿no? Y cada vez es peor, ¿no? Más bien son muchas aldeas. Y eso ha impedido un montón de cosas. O sea, toda esta cosa que está haciendo Rusia con su pretendida vacuna, una locura, pues, ¿no? Y en general, o Trump ahora mismo, ¿no? Cortando fondos a la OMS. O sea, políticamente es el peor momento posible, ¿no? Yo estaba diciéndote hace un rato que quizás en el 2003 nos hubiera ido mal, nos hubiéramos aburrido, pero quizás políticamente hubiéramos podido enfrentarla mejor, o sea, con mayor decisión de los liderazgos mundiales, ¿no? Con mayor conciencia de eso, ¿no? Ahora, en verdad, las élites políticas en todos lados han apostado por este discurso como nacionalista, ¿no? O sea, hay una bronca de mucha gente, de muchos sectores, yo creo justificada, porque
con el rollo de la globalización han aplastado a un montón de sectores en general, ¿no? Lo ves aquí en Europa, lo ves en Estados Unidos, en Perú también, ¿no? O sea, todos los conflictos mineros son básicamente eso, finalmente, ¿no? Es una empresa extranjera que viene y se mete en tu patio, ¿no? Mm. Entonces, claro, o sea, ese nacionalismo, esa desconfianza contra la globalización, hay un punto que se entiende, ¿no? Pero el otro punto es este, en el que estamos como dando tumbos, o sea, ya la segunda ola de Europa yo creo que lo demuestra, ¿no? Eso te iba, o sea, hacia ahí quería llegar y Ujú. justo me has dado pie. Tú que estás en Madrid, eh, cuéntanos de primera mano cómo se vive allá la segunda ola, que parece que va a ser más agresiva de lo que se tenía previsto. ¿Y qué esperas, por cierto, de lo que sucede aquí? Porque aquí no se ha acabado la primera en realidad. O sea, como decía al principio, se ha estancado el descenso de muerte, que venía bien, ¿no? Venía desde 200 y pico hasta 60 y algo, pero ha vuelto a subir un poco y se ha quedado medio ahí, ¿no? Y se muere gente todos los días, decenas de personas todos los días, y parece que la gente ya se olvidó ya. ¿Cómo, o sea, si no ha terminado de pasar lo primero, qué nos esperaría para lo segundo? Son dos preguntas, ¿no? ¿Cómo ves la situación en Europa en general, específicamente en España? Y dos, con esa experiencia y con el conocimiento que tienes y como repito, tan vasto del asunto, ¿qué esperas de la segunda ola o segunda ola que llegue a nuestro país? Yo sí creo que la primera ola tal cual sí ha pasado en el Perú, ¿no? Digamos que porque tú ves, o sea, está la curva clarísima, ¿no? El hecho que se haya detenido, aquí nunca, hasta donde yo entiendo, creo que acá hubo un día en el que no murió nadie y ya está. O sea, siguió muriendo gente. No tanto como en Perú, o sea, tú tienes razón en esto, o sea, está muriendo que, por lo menos según SINADEF, están muriendo 80 personas, una cosa así al día, ahora mismo, ¿no? Por lo 92 murieron menos. ayer. ¿Ya ves? Entonces, claro, pero, y probablemente no descienda a más, ¿ah? O sea, y hay un estancamiento allí que te dice que el virus está dando vueltas todavía, ¿no? Entonces, hay gente optimista que dice, no, es que no va a haber segunda ola en el Perú. Ya, claro, ¿no? Sí, porque hay la inmunidad de rebaño, ¿no? Se aferran a la inmunidad de rebaño como una especie de virgencita a la que le rezas y le prendes velitas y así no funciona, ¿no? Uh -huh. En general, la inmunidad de rebaño, de hecho, es un término que se acuñó para lo que consiguen las vacunas, ¿no? O sea, el porcentaje de gente que tú tienes que vacunar en un país, ¿no? Y ya, digamos que no tiene que ver con cuánta gente se enfermó necesariamente, ¿no? Ahí en fin, hay mil consideraciones y los epidemiólogos se pelean, pero, pero es más, entiendo que ya ha habido casos de reinfección en el Perú, ¿no? Entonces, porque hasta donde parece, si has sido asintomático, si tus síntomas han sido muy leves, corres el riesgo de reinfectarte, ¿no? No has generado tantos anticuerpos con lo suficientes como para no reinfectarte. Entonces, yo sí creo que puede haber perfectamente una segunda ola en el Perú si no se corrigen. De hecho, iba a haber, o sea, acá está viendo y todo el mundo sabía que iba a haber. Mira, cuando en España hubo una especie de pacto nacional de decir, nos vamos, no nos importa nada, nos vamos de juerga en verano, YOLO, ¿no? O sea, literalmente fue un pacto tácito de, mira, solo se vio una vez, ya está, nos vamos, dame mi verano. Y el gobierno y los gobiernos autonómicos le dieron su verano a la gente, que por cierto, de hecho, la economía española vive del verano, o sea, creo que es el 70%, una cosa así o sea, todos los servicios en general, que están muy amarrados al turismo, el 70% de la economía, una brutalidad. Entonces, claro, digamos, había una necesidad económica, pero también una necesidad de la gente de vivir su verano. Pero cuando la gente empezaba a salir de verano, a muchos médicos, personal sanitario le decían, ok, mejor porque si quieres tomar vacaciones en octubre, no tomes vacaciones en octubre. Ya estaban calculada que una segunda ola iba a llegar en octubre, ¿no? Y por eso no estaban dando vacaciones a nadie en octubre, pero llegó en agosto.
¿no? O sea, entonces ahí ha habido muchas cosas que se hicieron mal, ¿no? Yo estaba hablando justo en el programa con un médico peruano que trabaja aquí en Madrid, que se enfermó, o sea, estaba en la primera línea. Y él decía, no tenía por qué haber, o sea, la segunda ola iba a venir, no tenía por qué haber sido ni tan rápido ni tan grande, ¿no? Y está siendo mucho más grande, ¿no? Ahora. Entonces, en el Perú yo creo que va a llegar una segunda ola, me parece que es bien iluso pensar que no, y me parece que hay que prepararse, ¿no? Y por eso estoy que todos los días en el programa dale que dale con eso, con los errores de la primera ola, sobre todo, que es, oye, mira, en la primera ola pasó esto, pasó esto, pasó esto, y no se puede repetir, ¿no? O sea, si no queremos volver a romper todos los récords, pues esto tiene que solucionarse. Y si tuvieses que simplificar esa lista de errores que no se deberían volver a cometer para que la mortandad no sea tan lamentable como en la primera ola, ¿qué cosas habría que priorizar? O sea, lo primero que tienes que priorizar es tu personal, tus médicos, ¿no? O sea, tenerlos bien, tenerlos, o sea, tener gente que está, uno, protegida con todos los equipos, con todo lo necesario, y en segundo lugar, rastreadores. Rastreadores, porque en Perú es bien ¿Puedes loco explicar esto. O eso sea. de los rastreadores un poco más, por favor? Claro, claro, es que es un concepto, es bien loco, ¿no? Es un concepto en el Perú, parece alienígena, ¿no? Le piden a Macetti y Macetti se ríe cuando le piden rastreadores, y es como, no es tan difícil. En Alemania hicieron o sea, nadie está pidiendo rastreadores como Corea, que tenían una aplicación y reconocimiento facial. Claro, la gente piensa un En poco Alemania se en hacía el por teléfono. cyborg cuando dices Claro, rastreadores. básicamente un rastreador es el que si yo me enfermo, me llama y me dice, ok, tus síntomas, porque pues, en teoría es con las personas, con todos, ¿no? Si llevo al hospital o si simplemente reporto el caso desde mi casa, como sea. Si estoy en mi casa, me llama y me dice, mira, ¿tú con quiénes has estado en los últimos 15 días? Entonces reconstruyes y haces un esfuerzo por reconstruir. El lunes estuve con fulano, el lunes ta. Acá un rastreador estaba diciendo que, claro, el 90% de gente con la que había hablado era gente que había ido al bar. Dice, no, pero es que he estado con mis amigos, no pasa nada. Y es como, me recuerda las campañas de las enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Pero si yo conozco a esta persona, ¿por Claro. qué me va a contagiar? Y es como, no, ponte tu condón igual. Lo mismo, ponte tu mascarilla. Entonces, el rastreador lo que hace es eso, ¿no? Hace un árbol de contactos y luego se dedica a llamar a esas personas y les dice, ok, te tienes que aislar, ¿no? Tú has estado en riesgo, y le pregunta si tiene síntomas y le pregunta con quién ha estado esa persona a su vez en tales días y entonces llama a esas otras personas y les va diciendo, mira, deja de asistir a reuniones, enciérrate en tu casa y si es necesario le dan permisos laborales para que dejen de ir al trabajo y cosas por el estilo, ¿no? Eso de verdad es bien loco. Es la diferencia entre Nueva York, que hasta ahora no está viviendo una segunda ola, que ha retrasado. Nueva York y Madrid tienen una curva idéntica, pero es bien loco, o sea, las pones una encima de la otra y es tal cual. Uh-huh. Y en Nueva York no hay segunda ola todavía, ¿no? Y no es inmunidad de rebaño, ¿ah? Es simplemente que están haciendo bien las cosas. Entonces, Ahora, ¿y por qué crees que por qué crees que cuando le preguntan eso a Pilar Macetti se ríe? Porque pienso en esto. Pienso que si el problema es de humano, digamos, pues como seguramente sabes, el proyecto Bicentenario pues creó una red de voluntariado insólito en el país. O sea, creo que nunca se ha dado una cosa parecida de miles, principalmente de jóvenes que llamaban a sus casas a las personas que estaban infectadas o población de riesgo, mayores, etcétera. Entonces, si ya existe el equipo, si ya existe la coordinación, si hay un cierto know-how ahí en, la, en el asunto de la coordinación y la comunicación, las llamadas, etcétera, ¿por qué no hacer de esos voluntarios, que ya que no tienen que estar llamando ahora mismo a los mayores de 65, etcétera, ¿por qué no capacitarlos? Que me entiendo que tampoco debe ser una magia negra, tampoco ni rocket science hacerlos a coordinar estas llamadas, ¿no? O sea, ¿qué faltaría para que eso suceda? pues yo entiendo que hubo mucho desánimo entre mucha gente que estuvo en el proyecto Bicentenario, ¿no? Justo yo tengo el testimonio de una chica claro, o sea, llamaba gente
y llamaba, y la gente al otro lado del teléfono le decía, me estoy enfermando, me está pasando esto, llama, mándame gente, y, no, y nunca llegaba nadie, ¿no? Y luego esta chica llamaba a la persona y la persona ya no contestaba, nunca más, O sea, ¿no? frustración de parte de los voluntarios, quieres decir. Porque no estaban funcionando, es decir, o sea, rastreaban gente y había gente grave, que se ponía grave y pedía ayuda médica y no le mandaban ayuda médica, ¿no? Entonces, entiendo, y además eso por algún motivo lo hizo el Proyecto Bicentenario, que eso tendría que estar a cargo de epidemiólogos, no de gente buena del Proyecto Bicentenario, pues, ¿no? Eso, No, digamos pues que el así no proyecto funciona. bicentenario lo que era articulaba el voluntariado, pues, ¿no? O Sí, sea, sí, sí, o sea, hasta donde entiendo, o sea, yo he visto las guías, ¿no? Y eran unas guías que están bien, pero igual, de nuevo, no había un correlato real hacia el otro lado. También es cierto que en el Perú hay expectativa, por ejemplo, de la gente, oye, si me pides que salga, que no salga de mi casa, pues tengo que trabajar, ¿no? Entonces, ¿cómo me puedes pedir que que no salga de mi casa si yo tengo que salir todos los días a trabajar y por más que esté enfermo? Entonces, ahí tendría que canalizarse. O sea, yo creo que hay que pensar en las circunstancias especiales. O sea, no somos Alemania, ¿no? Entonces, obviamente a los alemanes tú los puedes llamar y decir, no salgas de trabajar, y un alemán no va a trabajar y ya ujú, está. En Perú eso es más difícil. ujú. Pero se puede, o sea, se puede. Hay bonos, o sea, por algo se están dando los bonos. Y otra cosa que me parece crucial es que es una locura seguir dando bonos. Tienen que empezarse a hacer programas de alimentos, en fin. Hay varias cosas que tendrían que haberse aprendido ya. Las medicinas, ¿no? O sea, no sé por qué se sigue insistiendo con una cosa que es casi mística, que es la ivermectina, ¿no? O sea, es Ujú. como, no entiendo por qué le siguen dando las pruebas rápidas. O sea, lo de las pruebas rápidas es un escándalo, ¿no? Anteayer, Associated Press ya sacó un informe larguísimo en inglés diciendo, bueno, este país enloqueció porque están haciendo unas pruebas. Estas pruebas tienen no son pruebas de diagnóstico, tienen otra función, ¿no? O sea, digamos, todo el mundo a Trump le hicieron pruebas rápidas, o sea, las pruebas Ujú, rápidas tienen una función, pero no pueden reemplazar a las moleculares, ¿no? Que es lo que está pasando en el Perú hasta ahora. ujú. Entonces hay una serie Y luego, claro, o sea, cosas que son particulares del Perú, las pruebas rápidas. O sea, el Perú es el país que más ha apostado por las pruebas rápidas. La ivermectina, Perú es el país que más ha apostado por la ivermectina. Y así, o sea, hay como un montón de Ujú. creaciones heroicas del Ministerio de Salud que la verdad es que ya en octubre uno no se explica. En marzo estaban bien, pero mayo, pero ya octubre no tiene sentido, ¿no? Sobre lo de las pruebas rápidas y esas apuestas extrañas, por decirlo menos, del Estado, quisiera ahondar un poquito después, porque hay también componentes sospechosos de corrupción gruesa, digamos, ahí también, ¿no? Pero quisiera dejar eso para lo político un poquito más adelante, pero quisiera volver al asunto ese que me llama la atención de del seguimiento que podrían hacer o sea, el voluntariado de Bicentenario, porque me parecería que efectivamente es absurdo no utilizar, o sea, insisto en que es absurdo no utilizar lo más difícil que es conseguir a los voluntarios. O sea, ya hay unos voluntarios, están registrados, hay ¿no? Y un sistema, digamos, instalado, y una capacidad instalada, y que eso no se aproveche en beneficio de todos. Mientras se toman decisiones del tipo que puedes ir a un centro comercial o a un bar casi y no puedes ir una estupidez como que no puedes ir a la playa, pues, ¿no? O sea, no termino de entender la lógica del ejecutivo en eso, ¿no? O sea, ¿por qué siguen, como tú dices, persistiendo en el error, ¿no? O en los errores. Cuando, claro, eso se podía entender hace 5 meses, pero no ahora, ¿no? O sea, ¿por qué persistir en el error? ¿Por qué no generar una vez al principio de este ciclo, una de las primeras personas que me lo dijo bien claramente fue Patti del Río, que él ya consideraba, y creo que insiste, bueno, y ahora ya es algo en lo que todos estamos de acuerdo, que el gran error del gobierno, del Ejecutivo, es la falta de comunicación entre sus organizaciones, digamos, ¿no? Ajá, Entre sus claro. instalaciones. Entonces, si el proyecto Bicentenario es del Ejecutivo, ¿por qué no hacer con ellos una coordinación más, ¿no? Certera, productiva, ¿no? Digamos, de ese voluntariado, que podría ser la gran diferencia, podría salvar miles de vidas según la lógica de lo que tú estás explicando, ¿no?
Sí, pero no sé, yo siento que hay las veces que la han encarado a Maciel y le han preguntado por esto, como un ánimo derrotista, decir, Mm, no, mira, sabes que yo sé cómo funciona el Estado y así no funciona, ¿no? Así mm, no, esto es del primer mundo. Que a mí no sé, o sea, al menos me gustaría que se haga el intento. O sea, es que de claro. verdad, ¿no? O sea, el Perú es un país en el que hay más celulares que personas. La gente tiene conexión al celular, no necesariamente smartphones, ¿no? Pero tiene conexiones al celular. O sea, es fácil no es fácil, pero se puede técnicamente hacer un rastreo, aunque sea por celular, ¿no? Y se Ujú, puede hacer ujú, una coordinación con los programas sociales y de nuevo a reforzar el personal médico. Ya no estamos en marzo, ya no estamos en abril. Hay claro. experiencia, hay personal, se sabe lo que se hizo mal, ¿no? Se puede preparar. O sea, la gente, o sea, se puede preparar para lo que ya pasó, o sea, sabes que la historia va a venir de nuevo, no puede ser que no se esté pensando en cómo va a venir, ¿no? Me parece, el proyecto Bicentenario se puede usar y se puede, mira, necesitas un rastreador por cada 5.000 personas, me parece. Se puede, o sea, de verdad que no es tanta gente, yo creo que va a haber voluntarios suficientes y si no hay voluntarios pagas y ya Yo se también lo ve, ¿no? creo, yo también lo creo. Porque hay que decir también que así como hay que la pandemia ha revelado algunas miserias nacionales, algunas conocidas y unas por descubrir, también ha revelado de las mejores caras del país, ¿no? O sea, ahí donde había necesidades aparecieron nuevos comedores, nuevas ollas comunes, nueva solidaridad, ¿no? O sea, yo creo que o sea, eso sí es algo que quizá podemos reconocernos como sociedad. Mira, yo Hay- los lunes en el programa tengo una sección solo de voluntariado, de activismo, ¿no? Y yo pensé que se iba a acabar, o sea, pensé que se me Ujú, iban a acabar las iniciativas para hacerles cherry, les hacemos cherry. ujú, No se acaban, o sea, estamos ujú, en octubre y no se acaban y siguen llegando y hago 5 por semana. Entonces, ujú. hay un montón de gente que se organiza y decide ayudar a un pueblito, a un colegio, ya está, y eso es Correcto, suficiente, y eso es lo que se necesita, ¿no? Y hay un correcto. montón de gente dispuesta, o sea, en fin. Sí. Eh, no sé, yo ya no sé por qué no se hacen algunas cosas, por qué se insiste en algunas cosas, por qué llega un punto en el que políticamente yo entiendo, ¿no? Reconocer un error, pues, ¿no? No se estila, pero ya Ujú, está, ¿no? Ya está, claro. o sea, ya se acabó, ¿no? Ah, Ya es un momento de asumir que ya viene una nueva segunda ola. Y oye, y por último, digamos ya la Rosa de Guadalupe pasa y no llega la segunda ola. Pero va a venir algo más, o sea, esta no es la última pandemia que vamos a tener. exacto, exacto. Dime, ya para dejar un poco en paz a Macetti, ¿por qué crees que se ha detenido lo que venía bien, que era lo del sinceramiento de las cifras? O sea, ¿por qué nos quieren seguir diciendo que hay 33.000 muertos cuando probablemente sea más del doble? Mira, la verdad es que en todos lados hay Subregistro, pero subregistro, no a ¿no? este nivel, ¿no? No a este nivel. Pero Pero imagino que también por una cosa burocrática, ¿no? O sea, creo que cada muerto necesita tres registros, ¿no? Uno va para Sinadef, el otro va para no sé qué. O sea, es como una locura, en verdad, el sistema de registro de los fallecidos en el Perú. Entonces, tiene límites, ¿no? Y finalmente, incluso el gobierno mismo ya está asumiendo las cifras del SINADEF como reales, ¿no? O sea, te Sí, cuentan los fallecidos oficiales, pero cuando salen Vizcarra y Bacete a hablar, ya te hablan del descenso en SINADEF y las cifras sí. de SINADEF. Entonces, sí entiendo que hay un problema de subregistro como hay en todo el mundo, pero bueno, allí yo digo, mira, mientras SINAE funcione, que funciona porque tiene que funcionar además, Ujú. eh, todos sabemos que ese exceso de muertes a qué se debe, ¿no? Entonces, no creo que no hay misterio allí, ¿no? O sea, eh, eventualmente va a haber problemas, creo, con los que se han
se han establecido bonos para, por ejemplo, huérfanos, ¿no? Entonces, Exacto. allí va a haber problemas y cosas, pero bueno, eso tiene que arreglarse, ¿no? Pero Ujú. finalmente yo no siento que haya, a lo que voy es que no siento que haya una conspiración del gobierno para ocultar las cifras, No, que es no, no, lo no, que mucha no, no, gente no, dice, ¿no? claro, yo tampoco creo, o sea, vamos, no son fujimoristas tampoco, o sea, no, no es, Claro, o sea, no, no son siniestros, pero sí no. ineficientes, digamos. Sí, yo creo que, por ejemplo, digamos que en una distopía, una pandemia enfrentada por un gobierno fujimorista, pues no hubiera sido muy distinta, ¿eh? Y hubiera sido probablemente más, con mucho más opacidad en la información, ¿no? Al menos este gobierno, con lo débil que es, pues recula, ¿no? Y va corrigiendo algunas cosas, otras no. Pero al Ujú. menos en lo que implica acceso a la información, no sé qué, bueno, no pitean mucho, ¿no? Creo que hubiera sido un ánimo mucho más violento si hubiera estado un gobierno distinto. Sí, no, o sea, creo que no hay día en que no piense qué hubiese pasado si hubiese estado Toledo, por ejemplo, ¿no? Pucha, no sé. Em, En tu programa, últimamente has estado presentando información constante sobre compras raras, sobre las pruebas rápidas y sobre la hidroxicloroquina, ¿no? Ujú. A diferencia, por ejemplo, del caso de Richard Swing, que que es escandalizado y que está como, ¿no?, en los titulares y eh, com- incluso cometiendo, ahora mismo ya titulares a punta de estupideces como la detención de algunas personas Ujú. que quizá no deberían estar o simplemente no deberían estar detenidas. Eh, a diferencia de lo de Swing, estas compras de pruebas rápidas y de hidroxicloroquina resultan infinitamente más preocupantes, me parece que por dos razones, ¿no? Uno, porque en ambos casos estaríamos hablando eh, no ya de cientos de miles de soles como en el escándalo Swing, sino de muchos millones de soles adjudicados en contratos súper extraños. Y porque también estamos hablando de la salud y la vida misma de miles de peruanos, ¿no?, que están como en riesgo o han estado en riesgo con esto, ¿no? Para Sí. los menos enterados, Marco, ¿puedes hacer un resumen un poco de ambos casos y por qué no habría que dejarlos pasar por agua tibia? Porque por ahora mismo están pasando por agua tibia, ¿no? Sí, y sobre todo porque, mira, en ambos casos, que los que hemos cubierto hasta ahora, que son las pruebas rápidas y la hidroxicloroquina, son casos ya de junio, ¿no? De nuevo, yo insisto que en marzo, en abril, cometer errores, apostar al caballo perdedor, se comprende, ¿no? Pero ya en junio, cuando ya sabes que las pruebas rápidas no están dando el resultado que tú quieres, cuando sabes que las pruebas moleculares son lo que tú necesitas, es raro gastar decenas de millones de soles en pruebas rápidas, ¿no? Es loco, o sea, podrías haber usado ese dinero en pruebas moleculares. De nuevo, en marzo no había en el mercado, muy bien, en abril no había en el mercado, a junio ya había, pues. O sea, no tiene sentido, ¿no? Igual con la hidroxicloroquina. Yo entiendo que hasta ahora hay gente que está convencida, ¿no? Que la hidroxicloroquina, a pesar de que hay 80.000 estudios a estas alturas que te dicen que no solo no sirve, sino que hasta puede ser dañina en muchos casos. Y de nuevo, yo entiendo, había un debate en marzo, había un debate en abril. Hacia junio ya la cosa estaba bien decantada, ¿no? Y por último, hacia junio tú ya tenías tu propia experiencia, ¿no? Y ahora hay estudios, hace esta semana salió un estudio ya de la experiencia peruana y dice lo mismo, la hidroxicloroquina puede ser hasta peor. Entonces, ¿qué haces comprando millones de soles en hidroxicloroquina en junio? ¿No? Eso es lo que a mí me parece criminal, ¿no? O sea, es como una negligencia, por decirlo menos, una negligencia criminal, ¿no? Y Las lo mismo, adjudicaciones también son sospechosas, pues, ¿no? No son las adjudicaciones así como muy transparentes, o sea, son... son adjudicaciones al amparo del estado de emergencia, ¿no? Que tú puedes efectivamente por el estado de emergencia comprar millones de soles a dedo, ¿no? Ujú. Entonces, claro, todo es legal. Eh,
Pero claro, por ejemplo, en el caso de las pruebas rápidas es loquísimo, ¿no? En el caso de las pruebas rápidas, el margen de ganancia es tan bestia que para la empresa Delta Lab, para el último paquete que compró, que, no sé, que eran no sé cuántas toneladas de pruebas rápidas, fletó un avión. Fletó un avión y gastó $500,000 en fletar un avión para traer esas pruebas justo a tiempo para poder entregarlas de acuerdo al contrato, ¿no? O sea, imagínate el margen de ganancia que debes tener para fletar un avión, porque las otras entregas, pues eran entregas normales que en vuelos comerciales, ¿no? Estos fletaron un avión directamente para traer las pruebas a Perú. Entonces, claro, ahí tienes un margen de ganancia ya muy bestia, ¿no? Que te dice, digamos, que hemos gastado demasiado dinero en cosas que no servían. Ujú, ujú. Y bueno, y hay otro caso que es la ivermectina, que todavía no lo hemos visto, pero la ivermectina es una cosa folclórica de América Latina, ¿no? En ningún otro Claro. sector del mundo lo están usando, ¿no? Entonces, bueno, ya, sí, o sea, es como, no sé, es no sé, es como la samba, ¿no? Es una cosa que la gente que en el resto del mundo lo ven como, ah, mira, qué folclórico esto, pero no es algo que se use en ningún lugar del mundo, salvo en América Latina y en particular en el Perú y en particular en Chincha, que eso es bien loco, ¿no? O sea, Sí. hay un médico chinchano, un veterinario chinchano, que es el fan número uno de la ivermectina, convenció a todo Chincha a meterse ivermectina, Ah, y sí. Chincha es la localidad con más mortalidad per cápita del Perú. Ah, sí. O sea, es una locura, ¿no? Del Perú, que es el país con más mortalidad per cápita, ¿no? Entonces, China, el epicentro mundial, perdón, Chincha, el epicentro Ujú. mundial, ¿no? Qué locura lo que Entonces, estás diciendo, no lo sabía. es una locura, ¿no? Mm. Y tú vas a Chincha y hay carteles, me han mandado las fotos, las he puesto en el programa, le agradecen a este doctor, no, gracias, estamos vivos gracias a usted y a su ivermectina. Que claramente, o sea, ya esas cosas pasan, ¿no? En nuestro país. Sí, yo espero que cuando acabe esto, si es que acaba, vamos, por supuesto que habrán castigos políticos, pero también tendrán que haber, por supuesto, que castigos judiciales. Habrá que judicializar a mucha gente que no, que sí tiene una culpa, o sea, que no ha pecado por inocente, sino que ha pecado, digamos, por maldad o por angurria, ¿no? Simplemente como se suele pecar en el Estado, que es por corrupción, ¿no? Eh, que claro, que no meterlos en el mismo saco de quienes cometieron errores de Para eso, estrategia, es que digamos. para eso hay que investigar, ¿no? Justamente, ¿no? O sea, Claro, digamos que yo estoy dándole a la macana un poquito para que yo no estoy acusando, ¿no? Yo pongo las evidencias allí y claro. digo, miren, No, yo claro, estoy claro. aquí en mi cuarto de Madrid, ¿no? Las autoridades están en Perú, ahí está, ¿no? O sea, a mí esto me parece por lo menos merecedor de que le eches un ojito. Pero por supuesto, y más que un ojito, porque, repito, son miles de personas en riesgo, Por supuesto. si no es que ya simplemente fallecieron con esas estupideces, y la cantidad de millones, porque no lo has mencionado, pero son muchos millones de soles involucrados en eso, no son miles de soles ni No, no, cientos, no, no son, son no sé, muchos millones en de pruebas soles. rápidas son probablemente en total de pruebas rápidas, 100 millones de soles, una cosa así, ¿no? En ivermectina, solo una empresa se ha llevado 20 millones, ¿no? No sé cuántas las otras, ¿no? Claro, En claro. Se hidroxicloroquina, ha perdón. llevado En de ivermectina utilidad, por todavía no cierto, sé. creo, ¿no? Ni siquiera es de bruto, sino que de utilidad, ¿no es cierto? No, no, estoy hablando de bruto, ¿no? Pero en el caso de las pruebas rápidas, no, sí, en el caso de las pruebas rápidas, creo que la utilidad eran 20 millones de soles. Es Claro. una cosa de Claro. loco, pues, de loco. Más allá de la inmoralidad de hacerte rico a costa de la desgracia de Ya, otros, claro, digamos, claro, claro, por supuesto. digo, tiene que haber una punición judicial, digamos. Por eso es tan valioso lo que haces también en ese sentido, ¿no? Más allá de mantener a la gente informada, etcétera, también me parece muy valioso y no te estoy pasando la mano. Me parece importante que alguien esté constantemente dándole el asunto para que se quede en la mente de la gente y luego exigir
las explicaciones y las consecuencias de quienes estén cometiendo los delitos, porque son muy probablemente delitos los que están cometiendo, ¿no? Y para que, de nuevo, si llega una segunda ola, no pase lo mismo, ¿no? O sea, no Exactamente. empecemos con ivermectina otra vez, con hidroxicloroquina otra vez, con Exacto. pruebas rápidas otra vez. O sea, es una locura. Es una Exacto. locura. Ya no funcionó. O sea, ¿qué parte del país más golpeado por la pandemia del mundo no han entendido? Claro, ¿No? claro. Ese es el punto. Mm. Ahora, si el Ejecutivo está cometiendo errores, el Congreso de Morondanga que tenemos, pues, ¿no? Es ya el campeón, pues, ¿no? Ayer, precisamente mientras le empatábamos a Paraguay, se aprobó, creo que lo has tocado en el programa, que estoy casi seguro que lo has tocado en el programa, se aprobó Sí. esta ley que restituye en sus puestos a más de 14.000 profesores que no aprobaron o no se presentaron al examen para ingresar a la carrera pública Sí. magisterial en el año 2014, ¿no? No, la gran mayoría ni siquiera se presentó. Es bien loco eso. O Eso, claro. sea, Pero, como digo, 9,000 no fueron. Les eso, pues, llegó. echando por tierra, pues, todos los esfuerzos que se vienen dando desde que Jaime Saavedra fue ministro para transformar, no en el floro, sino en la realidad, para transformar de verdad la educación peruana, ¿no? Explícanos, Sí. por favor, como con plastilina, por qué es tan grave esa decisión. Wow, porque básicamente estás metiendo al Estado peruano a 14,000 personas que no tienen mérito alguno, honestamente, para hacerlo. Además, a ver, y ojo que esto no es solo una reforma desde Jaime Saavedra, ¿no? Es una reforma, es bien loco, porque la reforma de la carrera magisterial es una Empieza de con las García, ¿no? poquísimas, incluso empieza con Toledo, ¿no? Y García como que la recoge y de hecho Humala, o sea, cada gobierno siguiente va potenciando, ¿no? Que es una de las poquísimas cosas en las que ha habido una suerte de proyecto nacional, ¿no? De arreglar las cosas en las que un gobierno venía y tomaba la posta, o sea, es como esa sensación de que somos un país por medio segundo, ¿no? Ahí la carrera pública magisterial era un poco eso, ¿no? Digamos que con muchos errores y tropiezos y malas formas, en fin, mil cosas, pero se hizo, ¿no? Sí, se estuvo haciendo. Y bueno, lo que básicamente, además, la historia es, en el programa, la leí hoy, para el programa y es bien loca, ¿no? Te remonta hasta el 84. O sea, en el 84 hay una ley que era una ley que en su momento tenía sentido, ¿no? Pues en los años 80 la quinta parte del país era analfabeta. Entonces había que convocar profesores de emergencia y no necesariamente con título. Entonces había profesores sin título y la ley le decía, vas a ser interino hasta que tengas tu título, ¿no? Pero la ley esta se fue como todo tergiversando y se volvieron estos profesores interinos en los típicos funcionarios que no puedes votar, porque si los despides te sale más caro que mantenerlos. Entonces se quedaron ahí hasta que empezó esta reforma, ¿no? Y llegó este momento del examen que tú dices, y la mayoría no se presentó. Yo creo que confiados en el poder del SUTEP, ¿no? En el que SUTEP les había dicho que esto no pasa, que no sé qué, que les le vendió la moto, como dicen los españoles, ¿no? Que era como, esto no va a pasar, ¿no? Pero y pasó, ¿no? Claro. Eh, entonces, Claro, porque claro, en ese momento sí estaba Saavedra, y es decir, conozco un poquito todo lo que estás contando, y sí es cierto que con el gobierno de Humala sí se empoderó, digamos, eso, pues, ¿no? claro, Y que Saavedra, sí es pues un poco, sí fue un poco desde 2013, 2014 la cara más visible de esa claro, transformación, y fue allí donde ocurrió lo que tú estás diciendo, lo del claro. examen, y fue él, la cabeza por lo menos del ministerio, quien no permitió que ocurriese eso que tú dices, ese statu quo, o sea, que se perpetuase el statu quo de que iban a pasar de todas maneras, pues, ¿no? Los mediocres y los que no se presentasen, ¿no? Claro, claro. Ahora, ¿Tú te acuerdas de todas las huelgas del SUTEP? Yo he pero, cubierto 80,000 huelgas del SUTEP en esa época y todas el eje era esto, ¿no? Y se metió Pucallacta, o Sendero, o sea, todas, o sea, fue una cosa, fue de nuevo, ¿no? Fue un proyecto nacional, fue una pelea de país. Y de pronto llega el pero dime, Congreso y, dime, dime no, para que que lo entienda regresen. cualquiera, ¿por qué es tan pernicioso que estas personas, esos 14.000 o aproximadamente 14.000 personas sigan integrando el sistema educativo?
bueno, no siguen, ¿no? Regresan, en verdad. Claro, O eso sea, es lo que eso es, o sea, es el problema, que tienes que meter 14.000 funcionarios del Estado peruano extra y pagarles un sueldo y probablemente pagarles sus devengados, ¿no? Seguramente, porque van a decir que fueron votados ilegalmente, cualquier cosa. Pero Pero, ¿cuál es la lógica de apoyar esto? O sea, digamos, ¿no? ah, yo creo que es una típica lógica populista, ¿no? Todos estos están pensando, bueno, aquí tengo 14.000 votos, ¿no? Y van a salir yo soy, ¿no? La izquierda, por supuesto, va a decir, no, que el SUTEP tenía razón y que fue un examen. Es graciosa la postura del SUTEP, ¿no? Dice, es un examen diseñado para que lo jales. Pues todos los exámenes de admisión son así, ¿no? O sea, digamos que Menos en no San hay Marcos, cupo, ¿ah? pues Menos en San claro, ¿no? Marcos. O sea, San Marcos postulan que 20.000 y entran 500, ya pues, así es en todos lados. O Mm. sea, caballero, ¿no? Y más bien si tienes profesores que sí se han sacado su título, por lo menos, que sí se han capacitado, que han dado los otros exámenes, pues están ahí, merecen estar. No hay un déficit de maestros necesariamente ahora mismo, ¿no? Y menos un déficit de 14.000. Es una Eso, pues, eso locura. es lo que digo, que además de todo, la porquería es meter a 14.000 ineptos, digamos, a educar a los niños, o sea, que Ah, o precisamente, sea, o sea, como que yo no estoy hubiesen seguro, entendido nada, claro, no hubiesen yo estoy entendido seguro que nada de o esos te importa un 14.000, pimiento, digamos, ¿no? claro, yo estoy seguro que de esos 14.000 tiene que haber habido casos, muchos, que de acuerdo al espíritu original de la ley, ¿no? O sea, gente que estaba en pueblitos remotos, que son maestros de vocación y estaban 3 horas en lancha bajo el río y entonces ahí no sé qué. Ya. O sea, sí entiendo que ha habido gente perjudicada, pero esos casos deben ser lamentablemente los mínimos, pues, ¿no? Claro, Pero claro. los mínimos, porque además, sobre todo, si has tenido desde el 84 para regularizar tu situación, ya, entonces ya, y no solamente eso, o sea, porque de nuevo, ¿no? Esta reforma y los avisos de que esta reforma iban a ocurrir empezaron en el 2002, me parece, con Toledo, ¿no? Y poco a poco se fue trabajando y se fue trabajando y vinieron los avisos y todo el rato ha habido un pasito, otro pasito en cada gobierno hacia esta situación que llegó el 2014, cuando se convocó este examen, ¿no? Entonces, ha Ujú, habido muchas oportunidades. ujú, ¿No? Entiendo que seguramente habrá algún caso, que seguramente alguien lo sacará, ¿no? El ujú. maestro heroico que efectivamente Claro, no claro. tiene título, ya, muy bien, pues se le puede capacitar, se puede hacer una excepción quizás con, no sé, legalmente se puede resolver esa excepción, ¿me entiendes? Ujú, Pero no puedes meter 14.000, pues, ¿no? correcto. Es curioso, pero hemos hablado de la salud, de educación y otro tercer problema jodido nacional, que es el transporte. Pues casualmente esta semana también el Congreso, o sea, Ah, como que se quisieran comprar todos los tickets de la claro. estupidez, digamos, los paradigmas de este Congreso, que son, o unos de los paradigmas de este Congreso, que son Fuerza Popular y sobre todo Acción Popular, como sabes, han empujado una extravagancia, yo estoy bien pensado, digo que es una extravagancia, que es este proyecto que pretende extender en un caso por 6 y en otro por 10 años las autorizaciones para que sigan circulando las combis, las boosters y todas estas rutas informales, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué existe eso? O sea, ¿por qué? ¿Qué pretenden? O sea, es como, pareciera o sea, no tienen pudor, además, es lo que no puedo entender, o sea, porque por lo menos ahí podrían hacer la finta, pero es que claramente no les interesa, o sea, o les interesa el Ahí yo daño. creo que ahí hay un punto de que tienes razón que no les interesa. Yo creo que como sociedad se ha metido la pata con lo de la no reelección, ¿no? O Sí. sea, al momento que tú le quitas el incentivo a un congresista en particular de la reelección, entonces a la mierda. Él llega al Congreso y hace plata. Y en el caso de estos tienen año y medio para hacer plata, o sea, no tienen mucho tiempo. Entonces tienen que recibir. Yo estoy convencido de que en algunos casos es el apoyo partidario, ¿no? En los casos que son bancadas más sólidas, ¿no? Que tienen cierto interés en las elecciones del próximo año, pero en otros ok, acabo de llegar aquí y tengo un año y medio para, O sea, como el para loco Perochena sacar entrando lo a tu que casa, como el sea. loco Perochena entrando a tu casa tratando de llevarse Claro, todo. claro, pero tal cual, ¿no? Que pues, me llevo el escudo de la computadora, todo, claro, ¿no? Ahí yo creo que hay un error con esto del
es un incentivo perverso, ¿no? Esto de la no reelección. Porque a todos estos señores que además nadie conoce, no les importa nada, ¿no? Le puede sacar a Merino, le puede sacar mil cosas, ¿no? Le importa un pepino, ¿no? Si no lo van a reelegir. Les da lo mismo un poco, ¿no? Sí, es lamentable. Voy a cambiar un poco de tema conforme avanza el tiempo. Me estuve acordando de esto. Tú tuviste el privilegio periodístico de hacerle la guardia a Alan García durante las elecciones del 2006, ¿no? La memoria que escribiste sobre esas semanas está incluida en el libro El Código García, que se presentó hace unos meses, un libro estupendo, ¿no? Y ese ensayo tuyo, esa memoria tuya del García del 2006, previo a las elecciones, conversa, a mi juicio, bastante bien con la crónica de Rafaela León, que cuenta cómo el personaje pierde fuelle y se eclipsa 10 años exactos después en su intento por una tercera presidencia. Tal cual, yo pienso lo mismo. Me encantó esa coincidencia. Entonces, me he acordado de esto porque tú que lo viste tan de cerca, que incluso recuerdo que mencionas esta superstición de García de referirse a la muerte y a la trascendencia, etc. ¿Qué piensas que ese García post-mortem opinaría de un tipo tan políticamente mutante, proteico, ¿no? Del destino de su partido? ¿Qué crees que diría, por ejemplo? Yo sospecho lo que pensaría, pero por supuesto es una especulación, ¿no? ¿Qué crees que diría, por ejemplo, de la afiliación de Roque Benavides, que hoy mismo es increíblemente la cara más visible del APRA? No sé si por cierto, ¿y qué esperas, de taquito te pregunto, qué esperas que suceda con el APRA? No, el APRA... Nunca muere. Espero que desaparezcan, ¿no? Yo espero que ya desaparezcan, ¿no? No me gustaría apostar a que desaparece porque todo puede pasar, ¿no? En un escenario tan fragmentado como el del 2021, en el que creo que Acción Popular, ¿cuánto sacó en estas elecciones? El 11%, una cosa así, es la bancada mayoritaria. O sea, Claro. hay demasiada fragmentación, ¿no? Y el recuerdo del Congreso pasado se ha diluido, con lo cual no sé hasta qué punto el repudio al APRA se mantenga, ¿no? Entonces, no sé. Me gustaría que desaparezca honestamente porque ya el legado se terminó de manchar, ¿no? Si ya era un legado polémico el de Aya de la Torre, ya pues con el de Alan García ya está, ¿no? O sea, no, pero con el de ahí de la Torre por lo menos había una consecuencia, digamos, ¿no? O sea, bueno, hasta salió el con Odea, 87, no tanto, ¿no? hasta el 90, casi podrías decir que había una consecuencia. Una torpe consecuencia, pero una consecuencia. Después ya es cualquier vaina, pues, ¿no? O sea... Bueno, ahora, claro, ¿no? Ahora en algún momento se volvió el partido de derecha orgánica, ¿no? Ahora hay miles de otros partidos de derecha, pero en su momento, hace que 10 años, era el partido de derecha, claro, de la derecha orgánica del Perú y ya está. Por eso Roque Benavides en realidad da un poco de risa teniendo en cuenta los mártires de Trujillo, ¿no? Pero tampoco es tan raro, ¿no? El otro día vi una banderola que decía Roque con el pueblo. Y yo decía, a lo mejor quería poner Roque en el pueblo, en el hotel del pueblo. Claro, ¿no? O sea, Roque es lo más cercano que tenemos en el Perú al señor Burns, ¿no? Y viene a decirnos que es con el pueblo, o sea, ya, pues por favor, ¿no? O sea, es una locura, ¿no? Pero yo no sé si Alan, que ya en los últimos... El mismo Alan que yo conocí ya era un Alan que despreciaba al partido aprista, ¿eh? O sea, él en su ego, él era el partido aprista, o él era la potencia política y el APRA era un estorbo, ¿no? O sea, ¿cuántas veces él ha ido a la Casa del Pueblo? Yo en la campaña creo que no lo vi ir a la Casa del Pueblo. No recuerdo haberlo visto, haber ido a la Casa del Pueblo. No, tú dices algo así como que le daba cierto repelús ir a la Casa del Pueblo porque estaba lleno como de advenedizos, de sobones, ¿no? Claro. O sea, y sí, y él era bastante transparente en eso, ¿ah? Y de hecho, mira, en su gobierno, todas las reuniones con la cúpula partidaria eran en la San Martín, en la Universidad de San Martín, ahí por Benavides con Paseo de la República, el Instituto de Gobierno, ahí se reunían. No se reunían en la Casa del Pueblo. Y su local de campaña era al lado de RPP, tampoco era la Casa del Pueblo. Entonces, su rollo, él tiene él es aprista, ¿no? Pero el partido tal cual no le importó, ¿no? No le importó en absoluto, porque ese partido era un obstáculo entre él
y su reivindicación ante la historia, que él creía que iba a ser el segundo gobierno, ¿no? De hecho, lo que estábamos hablando hace un rato de los maestros, ¿no? En el primer gobierno de Alan García, la mayoría de esos maestros, de esos 14,000, entraron durante el gobierno de Alan García porque eran compañeros, tenían su carneo, eran amigos del amigo del compañero, y fueron una de tantas inflaciones burocráticas que hubo en el primer gobierno, y que hasta ahora, en política, tú dices la palabra carnet, y 30 años después tú lo asocias al partido aprista, ¿no? O sea, un trauma nacional Sí. Los más jóvenes quizás no sepan eso, no se acuerden, Claro, pero ese asunto del copamiento era una locura, pues, ¿no? una locura, y hasta ahora hay un trauma, ¿no? Con eso, entonces, y García era consciente, entonces él era consciente de eso y era consciente que los compañeros iban a tratar de hacer eso de nuevo si él, obviamente, llegaba a la presidencia, entonces él decidió cortar de raíz, ¿no? Y hubo un montón de estos que no, digamos, y eso es cierto, o sea, él en la medida de lo posible trató de no colocar al aparato partidario en el segundo gobierno, justamente porque era un estorbo para él reivindicar su figura, ¿no? Ante la historia. Entonces el partido a él, no sé, se le da un poco lo mismo, ¿no? Que es lo que se ve con más claridad en la crónica de Rafaela, ¿no? Cuando ya no le importa nada, básicamente, está ahí un poco por inercia y... Claro. Yo creo que le lo jode. despreciaba. O sea, yo creo en el fondo que lo despreciaba. Sí, claro, Y su muerte es un poco una muestra de ese desprecio. claro. ¿No? No le interesaba el futuro del partido, pensaba Le como tú que interesaba si me muero yo él, se muere el partido, ¿no? le interesaba él, ¿no? Él, de Claro, nuevo, claro. su rollo con la historia, que es casi maníaco, ¿no? Lo Sí, de él, no, él va a tener esta muerte, él no va a pisar una cárcel, ¿no? Él va a tener una claro. muerte proteica, ¿no? Y ¡pah! Se mete su balazo y ya está. Sí. Entonces, cuando lo que tendrías que haber hecho es hace rato buscar un heredero, dejar la aposta, con fortalecer el partido, en fin, digamos, todo lo que todo el mundo sabe que tendría que haberse hecho con un partido, con lo que en algún momento fue el último partido del Perú, ¿no? Que ya no lo es. No, ahora ya no hay nada. Ahora hay Podemos. eh, eh, Cambio de tema al toque. Anoche se divulgó, o estuvo circulando, el supuesto cierre de Caretas, ¿no? Un buque un tanto vetusto, digamos, ¿no? Que lamentablemente parece hundirse como un Titanic sin prisa, pero sin pausa desde hace, pues no sé, 20 años, ¿no? Pero luego parece que no es tan cierto eso del cierre, sino que implicaría una especie de argucia legal para evitar ciertas responsabilidades, cosa que no es una sorpresa tampoco, ¿no? ¿Qué piensas del asunto? De ese asunto en especial, pero también yo decía, a lo mejor esto ya es, ahora sí, ha llegado con la pandemia el fin, ¿no? De los medios informativos en papel como los conocíamos toda la vida hasta hoy, ¿no? O sea, Claro. creo que lo que voy a decir quizás sea una obviedad, ¿no? Pero lo que no sé si es tan obvio es como, o sea, me refiero al cierre de los impresos, ¿no? O la disminución dramática de los impresos, pero me refiero a que en la pandemia estos fenómenos, ese fenómeno, como muchos otros, se ha acelerado rapidísimo, ¿no? Sí. Eso, ¿qué piensas de esa situación actual de Caretas que parece, aparentemente pasaría pues a ser, me imagino que de pago, ¿no? Tipo paywall, o Ya si es de pago, solo que nadie se ha suscrito. claro, claro, pero sí que se quedaría solamente como de pago, o sea, ese sería su único formato, lo que los condenaría claramente a la quiebra, o a estirar la quiebra más bien. ¿Y qué piensas sobre lo que he dicho del cierre? Porque como sabes, del cierre de los formatos impresos, te lo dice alguien que es un romántico del formato impreso, ¿no? Claro. Mira, tú sabes que son unos idiotas los de Caretas porque fueron, y esto es histórico, ¿no? Yo soy un, cronista informal, historiador formal de la evolución del Internet en el Perú, ¿no? Y Caretas fue el primer medio en dar el salto digital en el 95, 96. O sea, cuando solo Sileri tenía internet, ¿me entiendes? Porque además Sileri era como la mayoría de peruanos, ¿no? Al peruano le encanta el gadget, por eso existe Wilson, ¿no? A los peruanos todo el rato, o sea, esto de la última hueva, eso nos encanta a los peruanos. Y Sileri era así, ¿no? Y Sileri por eso da el salto eso en el 96. Y hasta hace unos años,
toda su web, todo su archivo, desde 1996 era disponible, gratis. Y estos idiotas se lo bajaron. Yo pagaría buen dinero solo por tener acceso al archivo de Caretas entre el año 96 y el año 2010. Pero te pagaría mensualmente una buena pasta solo por el archivo, porque es un archivo buenísimo, con una capacidad de... O sea, yo a veces entraba yo a esa web, a veces entro porque tengo mis mañas para ver páginas que se han caído, ¿no? Entonces a veces entro y me quedo leyendo así, pues, artículos de Malca, de Bedoya, no sé, ¿me entiendes? Del año de la pera, de la chichi, de unas cosas loquísimas. Entonces, claro, me da pena porque habiendo sido un medio que vio venir Internet literalmente antes que nadie, en el 90 y algo, antes que seguramente la mitad de los que nos están viendo naciera, pues ahora es una locura que hayan sucumbido a esto y que hayan primero arruinado ese archivo, porque ya ni siquiera es accesible, ni siquiera si pagas, ni con clave, ni nada. Y luego, pues, víctima también de su propio modelo de negocio, porque no es la primera vez que Caretas hace esto de cambiar de razón social, ¿no? Y quebramos, y bueno, le vendimos, entre muchas comillas, la marca a otra empresa, y entonces ya no te puede pagar esa empresa porque tú no contrataste con esa empresa, y bla, ¿no? Pero en general, las revistas, y a mí también soy fan, o sea, no sé, yo leí un montón de revistas de niñito y de adolescente, de estas revistas generalistas, ¿no? Las revistas generalistas yo creo que ya pasó el momento, ¿no? O sea, Newsweek hace años quebró, ¿no? Y ahora es, no me acuerdo, Beast, Daily Beast, ¿no? En la web, ¿no? Cualquier cosa, ¿no? Time todavía resiste, ¿no? Pero es Time, pues. O sea, es Time, ¿no? Entonces, claro, hay pocas que resistan a esto, ¿no? O sea, Economist ya no es tan generalista realmente, es Economist, ¿no? No sé, en fin, empieza como a decantarse mucho, ¿no? Somos existe porque existe el comercio y eso, ¿no? Entonces, es... ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? Pero bueno. Mejor no hablar de ciertas cosas. pero es cierto, ¿no? Entonces, digamos que es una pena porque la revista generalista es rica de leer, ¿no? A mí me encanta, ¿no? Pero bueno, yo creo que ya no sé si alguien justifica el volumen, no tengo idea cómo podría sobrevivir. Una cosa que sí es bien loca es que, por ejemplo, aquí en España muchos en la pandemia, un montón de medios han dado el salto al muro de pago, ¿ah? Y ya. O sea, pero un montón, creo que ya el Mundo, ABC, El País, ¿no? O pagas, ¿no? Uh-huh. El comercio lo ha intentado, no sé qué tan bien les ha ido, pero ahí esos se han topado con un problema, ¿no? Digamos que creo que falta todavía suficiente contenido original y desprenderse de muchas antipatías que no sé si logren hacerlo, como para conseguir que la gente, los que por ejemplo tendrían que haberlo hecho y están desperdiciando la oportunidad, y yo creo que ya la desperdiciaron, fue la República, ¿no? La República sí tenía el tipo de público como comprometido, ¿no? Casi hincha, con ganas de consumir información propia, no sé qué, y que podrían haberlo hecho, y sin embargo tienen esta web que es una desgracia, la web de la República, ¿no? Y que además se niegan a reconocer que es una desgracia, ¿no? Pero hasta hace poco publicaban historias de los reptilianos, o sea, el complot de los reptilianos que dominan el mundo, y luego de los homúnculos, que son, yo no sabía, me he enterado leyendo La República, al parecer hay gente que cree que que puedes crear homúnculos, o sea, pseudo seres humanos, claro, pseudo seres, o sea, ¿cómo puede hacer? O sea, entonces, claro, y luego mira las tetas de esta chica, en fin, mil cosas, ¿no? Y la República, a la República se ha arruinado así, ¿no? Que ellos sí podrían haber dado el salto perfectamente, ¿ah? Claro, por supuesto.
o sea, entiendo lo que dices, este público medio progre, hipster, digamos, que tenían cautivo y que ellos mismos se encargan de petardear con ese talento nacional de dispararnos a los pies, como por ejemplo con lo que sucedió con los periodistas y, ¿no? Esta polémica que hubo con esta periodista cuyo nombre no recuerdo lamentablemente. Yanira. Uh-huh. Primero era con Mayra Cuoto, que sacaban, Claro. cada tweet de Mayra Cuoto se convertía en una nota de 8 párrafos, que es inexplicable, Locura, es un claro. inflador total, y luego a la pobre chica de Yanira también le sacaron, o sea, y lo peor es que o sea, en vez de asumir su identidad corporativa, porque ya no estoy hablando ni siquiera, mira, de ética periodística, te estoy hablando de Business 101, ¿no? Tú tienes una identidad corporativa y la mantienes. En vez de asumir eso, a la mierda, ¿no? Vamos al tribunal, nos peleamos, y el tribunal falla contra nosotros, nos vamos a instancias internacionales, nos picamos, Sí, claro. sacamos nuestra artillería de columnistas de la casa para que le den, y es como una locura, ¿no? Es ya ni siquiera a nivel de nuevo, ¿no? Ni siquiera a nivel de ética periodística, sino a nivel de negocios, ya es inexplicable, ¿no? Uh-huh, uh-huh. Sí, de acuerdo. Marco, para acercarnos un poco al cierre, tengo un par de consultas más que hacerte. Con todo lo que sabes sobre la pandemia, sus efectos, con esta cosa como obsesiva con la que has convivido, digamos, estos 6 meses y medio ya, es una pregunta muy general y tampoco espero que hagas uso de arte de Birloque para que me la respondas, ¿no? Pero, ¿qué esperas del futuro? No me refiero al futuro político necesariamente. Sé que prefieres no hablar mucho de las cuestiones electorales aún porque consideras que es prematuro y que sería darle publicidad a candidatos que ni siquiera se sabe si son, y estoy de acuerdo y voy a respetar eso ahora. Quizás en otra ocasión podríamos hablar más de ello. Pero mi pregunta es más general, es más mundial, digamos, ¿no? ¿Qué esperas del futuro en los próximos años? Por ejemplo, ¿crees que se reescribirá la manera en que nos relacionamos unos con otros? ¿Piensas que se modificarán los hábitos sociales de pensé que manera me hablabas importante o no? del Perú. ¿Perdón? Pensé que me hablabas del futuro del Perú, con la introducción preelectoral pensé que me hablabas del futuro del No, Perú. es que también, te hablo en general, pero también específicamente de lo nacional, ¿no? O sea, ¿cómo crees que se reescriba nuestra manera de relacionarnos? Yo no sé si la forma, las interacciones sociales van a cambiar mucho, ¿no? Creo que los seres humanos sí tenemos una tendencia de millones de años a juntar. Ya ves lo que está pasando ayer nomás en el partido, ¿no? Toda la gente que se ha grabado viendo el partido gritando juntas, o sea, hay esta tendencia muy fuerte de, mira, por más que nos muramos, tenemos que estar juntos, ¿no? Y abrazarnos y gritar y cantar el himno y cosas. Entonces yo no sé si habrá demasiada, o sea, a ese nivel de interacciones sociales, de interpersonales, creo que nos vamos a negar todavía mucho tiempo a los cambios. No sé si eventualmente la vacuna llegará y permitirá que eso sea más seguro, si los viajes internacionales se reanudarán, eso no lo sé, a corto plazo, ¿no? A largo plazo sí me parece clarísimo que para empezar viajar por el mundo cada vez va a sonar más loco, ¿no? Por 1.000 millones de cosas, desde consideraciones ambientales hasta el precio de la gasolina, sin mencionar la pandemia y todas esto que hablábamos de los nacionalismos que se empiezan a cerrar y las fronteras que se cierran, ¿no? Entonces sí, yo por eso, de hecho yo por eso cuando me fui de Lima ya van a ser 5 años, me dediqué a viajar por el mundo, básicamente porque yo dije, bueno, es ahora o nunca, porque literalmente nunca, ¿no? Tengo que conocer estas cosas. Entonces y es lo que he venido haciendo hasta que ya vino esto, ¿no? Y apenas pueda volver a viajar, probablemente empiece a volver a viajar hasta que sea realmente prohibitivo, ¿no? Claro. Entonces, sí, a largo plazo yo no lo veo bien, y a corto plazo yo creo que va a haber un punto en el que a la gente no le va a importar, ¿no? Y quieres hacer esas cosas, quieres, no sé, relacionarte, salir, gritar, cantar, ¿no? Y es difícil luchar contra eso, y es humano, pues, ¿no?
No, sí, es un tema que a mí me obsesiona y me obsesiona desde el principio de la cuarentena, ¿no? La manera de relacionarse de las personas. Es que pienso mucho en los jóvenes, pienso mucho en los chicos, ¿no? En las Claro. personas que están por enamorarse, que están por hacer amigos, que están, ¿no? Y Mira, que yo como... tengo mis hermanas, que este año era su último año del colegio, ¿no? Que el mejor año del colegio, pues, ¿no? Claro. Y me da una pena horrible, ¿no? Como pobres, ¿no? Y están ahí, ¿no? Encerradas, ¿no? En fin, eso es horrible, ¿no? Ojalá en un par de años la cosa se normalice, aunque sea unos 5 años más. Sí, es exactamente el mismo anhelo que yo tengo. En la intro del libro, que ya referí, cuentas dos cosas interesantes también, que es que este proyecto de podcast, lo tenías pensado inicialmente para seguir, pero para seguirle el pulso a las elecciones del 2021, ¿no? Entonces, empalmarás ello, o sea, empalmarás, digamos, la cobertura de la pandemia que me imagino que poco a poco irá disminuyendo, digamos, en su presión noticiosa para dar paso a las elecciones. O sea, virará un poco en ese sentido. Yo voy a hacer lo que sigo haciendo, ¿no? Que es cubrir lo que es noticioso. Ajá. Entonces, y inevitablemente la pandemia se va a mezclar con las elecciones, ¿no? En el O sea, que verano. sí te queda el Entonces, programa. sí, no, claro, 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 claro. Buenazo. Más bien, mi idea original era que por esta época, tipo octubre o noviembre, Empezar a trabajarlo. iba a lanzar el podcast, ¿no? Pero bueno, ya está. Ujú. Mejor, no sé, No, no sé si y está muy mejor. bien, ya lo dije. Y lo otro que también cuentas es que, y eso por razones personales y casi profesionales me llama la atención, es que cuentas que la aparición en marzo del podcast y en general la atención que te ocupó el asunto de la pandemia hizo que relegases un proyecto de libro que tenías previsto escribir. Por favor, ¿qué libro era? No, no lo puedo decir. No quiero spoilearlo. No. Se sala, se Se sala. sala, ya, está bien. Ese es el único pretexto que acepto para que no me cuenten. Cuando le pregunto a los amigos que están escribiendo, solamente acepto una respuesta cuando me dicen que es porque se sala. Me pasa Claro, lo mismo. no, 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 no. Bueno, pero en todo caso puedes contarme en qué anda ese proyecto. O sea, Está está a la así. mitad. O sea, lo he escrito hasta la mitad. Ya he hecho todo, ya había hecho todo el research, todo. Y ya era el momento de escribir. Entonces, me había Ya. sentado a escribir. Pero mira, justo hoy un amigo con el que había una fuente, un amigo fuente, para esta cosa me había dicho, oye, he encontrado unos archivos sobre esto, loquísimos, no sé qué, entonces parece que hay un montón, archivos gráficos de esta cosa que estoy haciendo. Entonces, ojalá eso signifique que haya valido la pena poner en pausa este proyecto tanto tiempo, ¿no? Ojalá. Pero es un libro de no ficción siempre, ¿no? Sí, 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 sí. Es distinto a los libros de biografías de presidente. No es una biografía de presidente, es distinto, pero sí, es no ficción. Paja, paja. Ojalá que encuentres tiempo para avanzar con ello. Sí. Marco, tengo una última pregunta que hacerte, ya que ya tenemos un buen rato charlando. Yo sé que tú preparas súper concienzudamente tu programa, chancón como eres, aparte, como hablamos antes de empezar, tienes la ventaja relativa de que estamos en una diferencia horaria, así que probablemente le dediques toda la mañana para que nosotros tempranito podamos ver lo que tú has hecho durante toda la mañana de español. Pero si tuvieses, vamos a suponer la improbabilidad de que no tuvieses tiempo para autoproducirte y que tuvieses 10 minutos o 15 minutos solamente para revisar Ujú. lo que ha ocurrido en el mundo ayer, digamos, ¿no? ¿Cuáles son tus fuentes ineludibles? O sea, ¿qué recomendarías chequear? Webs, cuentas personales, lo que sea, para llevarle el ritmo al mundo así en rápido, versión express. Honestamente, lo que pasa es que yo creo más en la curaduría que hace cada uno y que en particular hago yo con mi Twitter, que es o sea, yo honestamente, si me despierto, veo media hora Twitter y sigo sin tener un tema para el primer bloque, y en general temas y ahí me preocupo. Eso quiere decir que no ha pasado absolutamente nada en el mundo, ¿no? Y ahí tengo que empezar a buscar. Pero el Twitter es una gran herramienta para eso, ¿no? Para todo lo demás es infernal, ¿no? Un abismo, un hoyo negro de gente horrible.
pero en general sirve para informarse, ¿no? Pero en Luego todo las caso, otras cosas, luego, sí, no quería rehuir a la pregunta, pero en todo caso, por ejemplo, te voy a decir qué pago, ya. que creo que eso es hablando un poco de Caretas, La República, El Comercio, mira, yo pago The Economist, pago Financial Times y pago el New York Times, ¿no? Y yo creo que con esas tres, o sea, si me pones una barrera para acceder a ellas, mira, la voy a cruzar, ¿no? Voy a gastar mi platita en leer estos tres, y mira, y estoy a punto de caer con El País, que estoy a punto. El otro día sacaron esta es una estupidez, pero el otro día sacaron un artículo sobre los Power Rangers y me quedé muy picón de no leerlo porque lo escribe alguien que yo sigo y sé que escribe bien sobre temas de cultura pop. Es bien difícil, en verdad, el periodismo de espectáculos bien hecho es súper difícil de hacer, ¿no? No, o sea, la gente dice, yo le digo a la gente periodismo de espectáculos y creen que es Magali, ¿no? Y es como, creo que casi en el Perú no hay periodismo de espectáculos, realmente periodismo no hay, ¿no? Y hay un par de personas que yo sigo que hacen buen periodismo de espectáculos, pero bueno de verdad. Entonces, uno de esos escribe en El País y me he quedado picón de no leer este artículo en particular, idiota, sobre los Power Rangers, pero he dicho, mira, ¿sabes qué? Hace rato que es como la gotita que rebalsó el vaso. Hace rato que quiero leer cosas en El País y no puedo, ya, bueno, ya. Probablemente esta semana me suscribo al País. Bueno, puedes leer Babelia, pues, ¿no? A partir de ahora también. Por Eh, ejemplo, usaba mis 10 artículos gratis del País para leer en buena parte Babelia. sí, sí. Yo no me acuerdo a quién le contaba hace un par de días sí, que yo era de los que iba al Óvalo de Miraflores a comprar el país. O sea, iban los lunes a comprar el país del sábado Claro, claro. para poder leer Babelia en impreso. Y no hace mucho, ¿ah? O sea, no te estoy hablando hace 20 años, te estoy hablando hace No, el año claro. pasado. ¿Verdad? Ahí en el Parque Kennedy. Sí, 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 sí. Sí, así es mi añoranza con lo... Yo, fíjate que yo no leo casi nada en internet. O sea, si tengo que leer algo que es más o menos extenso, lo imprimo. Ah, sí, guau, no, ya, no, sí, ahí yo sí. no podría. Soy un analógico absoluto. Me cuesta a mí lo otro, pero bueno, no estamos hablando de mí. Cuéntame por último, ¿qué cosas has estado o qué puedes recomendar de qué has descubierto, qué libros has encontrado, qué películas pajas has visto que puedas recomendar Ah, antes de no despedirnos? sé. Yo todos los programas recomiendo cosas, entonces ya ahorita creo que me quedo seco Es verdad, qué tonto, cierto, claro, cierto. me quedo seco de recomendaciones. Ahorita sí me Entonces dices. dime tres cosas muy recientes que hayas visto que puedes recomendar. Wow, ¿qué he estado viendo? Tantas cosas. Me he terminado el libro de Laurent Binet, el de Civilizaciones. ¿Ya lo leíste? No, no, no. Eso está en mis propias recomendaciones, o sea, porque siempre recomiendo también un par de libros Sí. y está en preventa aquí. Sí. O sea, No voy a spoilear, ¿no? Yo creo que hay, no quiero, yo no quiero spoilear, no quiero spoilear, no sé, de pronto hay mucha gente luego va a decir, oye, pero no es lo que no, no es tan pero paja vamos, como creías. el argumento Es está dis- bastante difundido, ¿no? sí, sí, Para quienes no lo sepan, Laurent Binet es un extraordinario escritor francés, autor de HHHH, que es una obra maestra, y de la séptima función del lenguaje, que es otro libro fantástico, que es una mezcla, digamos, la ficción con la no ficción y con lo autorreferencial para hacer estos dos libros que son extraordinarios, ¿no? Y ahora ha publicado un libro que es el que estamos hablando, que va a llegar la próxima semana a Lima, que es una ucronía de qué hubiese ocurrido digamos, en ese sentido no spoileamos a nadie, Marco, no, porque eso se ha no, divulgado, que es una ucronía de qué hubiese pasado si Atahualpa conquistaba España, ¿no? sí. ¿Qué tal? Y a mí me ha gustado mucho, ¿no? Hay una parte más hacia el final que yo creo que mucha gente probablemente cuando la lean la discutiremos. Pero yo creo que va a haber gente que va a decir, oye, pero no, qué monse, qué no sé qué. No quiero spoilear. Pero sí es cierto que, digamos, está súper bien hecho, ¿no? O sea, eso. O sea, tú notas, además, es esa especie de erudición sin alarde, a mí siempre me gusta, ¿no? Entonces, eso, es el último libro que me ha tenido capturado.
Y de ahí estoy, no sé, ahora último estoy refrescándome viendo cosas, tipo, estoy viendo The Voice en Amazon Prime, ¿no? Entonces sí, que está muy bien, ¿no? Pero bueno, en fin, no sé, eso, me quedo seco, o sea, recomiendo cosas así, a veces recomiendo cosas del pasado, me olvido y yo, no sé, ¿no? No, Además, está muy bien. cada vez me queda menos tiempo para ver series o en fin, ¿no? Entonces, o leer, entonces, es difícil. Yo, muy bien. O sea, habría que recurrir a tus programas pasados para Hay ver archivo, nuevas hay archivo. recomendaciones. Hay en el archivo de la encerrona. Al final de cada programa hay un libro, o hay una serie, o hay un juego también, o hay, bueno, eso, lo que venga. Mm. Yo espero con ganas el libro de Binet también, y estoy seguro que va a generar muchísima polémica aquí, que somos tan proclives a polemizar cuando nos tocan ese vals, ¿no? O sea, no me Claro, toques ese vals claro, porque claro, ñaña, y habrán claro. todos los que se rajarán las vestiduras y seguramente serán los hiperpuristas, ¿no? Y etcétera. Ya los veo venir, pero dejando de O sea, lado yo esa honestamente tenía una cuchilla. expectativa baja respecto, pues, de la precisión, No, pero es a una novela. niveles. Claro, es una novela, pues, ¿no? Y además, además de, no, que no sé, los quipus no se hacían así, sino asado, y como, ya, no, ya, tranquilidad, tranquilidad, amigos, ¿no? Pero honestamente, aún, o sea, teniendo esa expectativa más o menos baja, me sorprendió, ¿no? O sea, está bastante, bastante bien. Hay cosas que no, ¿no? Pero bueno. Hubo una entrevista bastante buena que le hizo Emilio Camacho en La Sí, República. ¿La leíste? sí, sí la leí. Binet cuenta con toda honestidad sus limitaciones, las cosas que Claro, no sabe. O sea, porque claro. claro, o sea, vamos, en HHHH, Él, ahí él está. afronta esas limitaciones en HHH. Claro, exactamente eso es lo que iba a decir. O sea, el libro de buena manera se trata de la imposibilidad de recrear la historia. Claro, Eh, y aún así logra episodios cuando el autor dice, voy a hacer ficción, ¿no? claro. Es fantástico eso. No sé cuál es el color exacto del Mercedes de este tipo, ¿no? Entonces voy a hacer ficción. Y hay episodios como el de para no irme mucho, como el de la captura de los paracaidistas, que son de una belleza literaria sin Claro. igual. O sea, es un episodio hiper conmovedor, ¿no? O sea, es un grandísimo escritor, Binet. A mí me parece un Sí. fuera de serie. Espero ese libro con muchas ganas. Yo ya me inscribí para la preventa, por supuesto. Estoy esperando, Vale, contando los días. vale la pena y cuando lo termines, conversemos, porque necesito hablar con alguien más con otro peruano que lo haya leído. O sea, lo pienso leer al toque, ¿eh? Así que sí, hablaremos pronto de ello. Bueno, yo iba a recomendar ese libro precisamente como en la preventa y otro libro que no he leído tampoco, pero también tengo algunas referencias positivas. Es un libro que es tan interesante. Es uno titulado Aquí no hay reglas, Netflix y la cultura de la reinvención Ah, de Reed Hastings y Erin Meyer, que es editado por Conecta. Y esta gente que está involucrada en el origen de Netflix y que, como el nombre indica, explica la transformación social, cultural y económica que significa esta revolución del streaming, ¿no? El libro cuesta 79 soles. El libro de Binet, por cierto, cuesta, si no estoy mal, 84 soles en preventa con un descuento del 10%, así que vamos, hay que apoyar a las librerías ahora que lo necesitan más que nunca. Marco, ha llegado el momento del poema de confianza. ah, te lo tengo por aquí. ¿Qué nos vas a leer? Te voy a leer El Iris Salvaje, la traducción que hizo Eduardo Chirinos, bueno, de la ganadora del Nobel, Louise Glück. Leí un poquito ahora en el programa, pero me gusta tanto, entonces lo voy Dale, dale. a ver. El iris salvaje. Al final del sufrimiento me esperaba una puerta. Escúchame bien. Lo que llamas muerte lo recuerdo. Allá arriba, ruidos, ramas de un pino vacilante, y luego nada, el débil sol temblando sobre la seca superficie. Terrible sobrevivir como conciencia, sepultada en tierra oscura. Luego todo se acaba. Aquello que temías, ser un alma y no poder hablar, termina abruptamente. La tierra rígida se inclina un poco y lo que tomé por aves se hunde como flechas en bajos arbustos. Tú que no recuerdas el paso de otro mundo, te digo, podría volver a hablar. Lo que vuelve del olvido, vuelve para encontrar una voz. Del centro de mi vida brotó un fresco manantial, sombras azules y profundas en celeste agua marina.
Es una gran traducción, es una gran Buenazo. traducción de Eduardo Chirinos, en verdad. Me dio mucha curiosidad cuando me enteré ayer, uno, de que existía esta señora Luis Lick, porque yo, no, yo soy de los que no sabía que existía, y dos, cuando me enteré, obviamente, que lo había traducido él, ¿no? Y me puse a comparar, porque yo soy un maníaco de eso, de la traducción de poesía es una de mis mini obsesiones, Sí, ¿no? pues, sí. Es como Idealmente es hay que leer ediciones imposible. bilingües, ¿no? Claro, es imposible, ¿no? Entonces eso me encanta porque justo por lo que es imposible, me encanta, o sea, vivo obsesionado con la traducción de poesía, en verdad, es una de las Sí, cositas que me... Y me sí, puse a ver las traducciones y la verdad es que es una gran traducción, en verdad, no sé cómo lo sí, hizo. sí, pues, porque Eduardo Chirinos no solamente era una persona extraordinariamente buena y noble, sino que era además un extraordinario y buen poeta, también era un extraordinario y buen traductor, pues, ¿no? Es una persona que vivía en literatura, que vivía en Sí, sí, poesía, ¿no? sí. Qué pena, siempre yo lo recuerdo con mucho cariño a él también. Bueno, Marco, muchas gracias. He disfrutado muchísimo conversar contigo, como cada Yo vez. también, Dante. Te felicito, no necesitas mis felicitaciones, pero te No, no, felicito por el gracias, programa. gracias, Estoy claro. seguro que no solamente que es un espacio estupendo, sino que es un bien, o sea, que hace bien a la gente en medio de tanta información estúpida o de fake news, etcétera, de tanto meme informativo, digamos. Está bueno poner luz, ¿no? En la bruma gris. Así que te felicito, te agradezco también sinceramente. Ojalá que más gente se sume a apoyar la viabilidad de la encerrona para que goce de una salud, Gracias, gracias. eh, digamos, robusta y que puedas seguir llegando con proyectos así de chéveres como los que siempre has hecho, ¿no? Y que te permitan a ti vivir, digamos, y mantener el proyecto. Gracias por ello, gracias por estar aquí, por haberte bancado 1 hora y media. Siento que ¡Wow! cuando Pasó hablo con alguien, rapidito. cuando hago este programa, siempre siento que le estoy quitando al mundo y al Perú en especial 1 hora y media de alguien que podría estar haciendo algo productivo, pero también de otra manera pienso que es como también una forma de contribución. Bueno, muchas gracias. Seguiremos la charla y ya te contaré del libro de Binet. Bueno, Chévere. amigos, este poco profesional conductor se despide de ustedes hasta la próxima semana, deseándoles unas buenas noches y buena suerte y como siempre que viva la República. Hasta luego.